¿Qué libros leí en febrero? Hola, soy Henry, me encanta hablar de libros y este canal está hecho justamente para hablar de libros. En esta ocasión les voy a contar cuáles fueron mis 4 lecturas del mes de febrero y qué tanto disfruté leerlas. Arranqué el mes leyendo Curiosas Simetrías Porteñas de Sergio Simeonato, lo leí en digital, es una colaboración que hice con el autor mediante mi cuenta de Bookstagram. Yo lo había leído hace un par de años y esperen que les quiero mostrar y no sé dónde está. Tendría que haber buscado esto antes de ponerme a grabar el video. No lo veo. Esperen. No lo encuentro. ¿Dónde está? Ah, estaba acá arriba. Pensé que era más chiquito. Yo tengo la biblioteca acomodada mediante el tamaño de los libros, tipo por altura. Y pensé que este era más chico. Bueno, hace unos años había leído el autor también una colaboración, pero fue una colaboración físico, con su libro El día que se acabaron los goles, que es una historia de relatos todos vinculados al fútbol. En esta ocasión, Curiosas Simetrías Porteñas son todos relatos que, como bien dice su título, ocurren en la ciudad de Buenos Aires. Y a todos los une, digamos, el hecho sobrenatural, aunque no es tan así. Es para como englobar un poco más la situación, pero en realidad son todos hechos que ocurren en la ciudad de Buenos Aires que podríamos titular de sobrenaturales, cuando a veces son solo confusiones. El libro, como dije, tiene 17 relatos. Van desde apariciones de fantasmas en hoteles, eh, esta especie de visiones de déjà vu, pero de hechos que ocurrieron hace 50, 100 años en el pasado, de dragones en la ciudad de Buenos Aires, que ese de hecho fue mi cuento favorito, que era El dragón del Maldonado, que es la historia de un nene que le pregunta a su papá, después de leer un libro sobre dragones, una nena de unos 5 o 6 años, le dice si hay dragones en la ciudad de Buenos Aires, y el papá le dice, no hay, pero si hubiera, estaría en tal y tal edificio porque los dragones buscan cúpulas altas y no los vemos porque salen de noche. Pero no te estoy diciendo que hay dragones, si hubiera. Y toda la historia va de eso y de cómo la imaginación del nene, después de lo que le va contando el padre, empieza a decir, entonces puedo escuchar los dragones de noche porque debe haber dragones en la ciudad de Buenos Aires. Nada, se me hizo súper tierno, me hizo como reconectar mucho con la infancia, con decir, quiero volver a soñar con que hay dragones en la ciudad de Buenos Aires. Nada, me encantó. Después hay otros que son simples confusiones de, de que ocurre un hecho policial y la gente empieza a hacer conjeturas y eso lleva a ver fantasmas, también todo muy entre comillas porque no pasa, pero pasa. Y otro, el que yo creo que es el mejor cuento de esta colección, si no me equivoco el título era Curiosas Simetrías Porteñas y soy muy mala con las calles, perdón, pero la historia va de... hay calles paralelas en Buenos Aires. Era Juncal y la otra no me acuerdo, que cuando llegan a un punto se tocan. Y vieron que la regla matemática es las paralelas no se tocan. Bueno, esta historia va de que un tipo sale de la oficina, va a esta intersección de donde las paralelas cruzan y se chocan y ve a dos personas exactamente iguales, simétricas, que vienen caminando por las paralelas y que cuando se chocan en la intersección se vuelven una sola persona. Entonces este tipo empieza como a investigar qué es lo que está pasando en esa intersección entre las dos calles paralelas de Buenos Aires. Nada, para mí ese fue el mejor cuento, pero el que más me gustó fue el del dragón. En fin. Es una colección que me disfruté mucho. Me pasa lo que me pasa siempre que leo libros de relatos, que es, hay cuentos que me gustan más que otros, y es totalmente subjetivo, no es que estén peor escritos o nada, sino que a mi gusto personal me quedo con algunos más que otros, y eso hace que no lo catalogue como un libro 5 de 5 estrellas, sino como un libro 4 de 5 estrellas, teniendo en cuenta que hubo cuentos que no me gustaron tanto, pero es totalmente subjetiva mi opinión. Ahí está. Después, continué el mes leyendo Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Si no leyeron este libro si no leyeron este libro cuando eran chicos, háganse un favor y léanlo porque es realmente muy bueno. Y si tienen chicos en su familia, léanselos porque es realmente muy bueno. Cuentos de la Selva es, como bien dice su título, una selección de relatos que ocurren totalmente en la selva. Este libro tiene 7 cuentos. La tortuga gigante,
La medida de los flamencos, El loro pelado, La guerra de los yacarés, que fue uno de mis cuentos favoritos, que trata sobre unos yacarés que están tranquilamente en su río y empiezan a pasar barcos. Entonces los yacarés hacen una guerra contra los humanos para que los barcos dejen de pasar y ellos puedan seguir teniendo alimento, porque si pasan los barcos, los peces se espantan y se van y los yacarés se quedan sin alimento. La gama ciega, que fue muy lindo, no fue de mis favoritos, pero fue muy lindo. Historia de dos cachorros de cuatí y dos cachorros de hombre. Este, debo reconocer, me hizo lagrimear. Es una historia, como bien dice el título, de dos cachorros de cuatí y dos cachorros de hombre. Porque uno de los cachorros de cuatí es, primero es como preso, pero después es amaestrado por una familia. Entonces se vuelve una mascota de los niños de una casa. Y la familia de Cuatíes va a ver a su pequeño todos los días a esta casa. Nada, fue muy tierno y fue muy triste y fue muy lindo y fue todo. Después, El paso del Yabebiri, que este también me encantó, es la historia de un hombre que es amigo de las rayas en el río Yabebiri. Y el hombre es herido, no, me van a matar, no sé qué hay en el norte, no sé si son, no sé si eran pumas, supongo que es pumas, no sé si tenemos leopardos acá en Argentina. Creo que eran pumas, no sé. La cosa es que uno de estos felinos hiere al hombre. El hombre quiere cruzar el río para llegar a su casa. Entonces, las rayas dejan que el hombre cruce el río, pero no dejan que estos felinos crucen el río. Para así hacer que el hombre gane tiempo y pueda salvar su vida y no sea devorado por los felinos. Nada, fue. Comparte el top con el de la guerra de los yacarés. Y el último cuento que está acá es La abeja haragana, del cual tengo un recuerdo en la primaria, que me acuerdo que habíamos leído La abeja haragana en la primaria y que la maestra nos hizo hacer una representación con títeres. Debo tener todavía guardado en algún lugar de la casa a la abeja, porque yo había sido la abeja haragana. Y me acuerdo que le había hecho toda la manualidad de inflar el globo, cubrirlo con, ¿cómo es esto? Con papel, con engrudo, después pintarlo. Nada, tengo una abeja por ahí dando vueltas. En fin, Cuentos de la Selva es un librazo. Como digo, también me pasó algo leyendo Curiosas Simetrías Porteñas, que recordé mi infancia leyendo mitos urbanos, que era algo que me encantaba. Y me pasó algo leyendo Cuentos de la Selva, que también recordé mi infancia, pero más el lado de ojalá los animales hablaran. Porque algo que tiene esta historia es que todos los animales hablan. Obviamente se comunican entre ellos, pero los humanos pueden comunicarse con estos animales y se entienden perfectamente. Hay un par de historias, el de... no, a ver, La medida de los flamencos y La abeja haragana son solo historias de animales, pero La tortuga gigante, El loro pelado, La guerra de los yacarés, La gama ciega, Historia de dos cachorros de cuatí, de dos cachorros de hombre y El paso del Yavibirí son todas historias donde humanos y animales se comunican entre sí hablando el mismo lenguaje. No es simplemente de, yo entiendo a mi mascota, sino estos animales hablan y los humanos los entienden y pueden mantener conversaciones y pueden mantener discusiones. Eh, Así que nada, librazo. Este también, lo mismo que con Curiosas Simetrías Porteñas. Al hecho de que hubo cuentos que me encantaron y otros que fueron como, están buenísimos, pero no me encantaron, le di 4 de 5 estrellas. Después, me leí en digital Gente que conocemos en vacaciones, me ha ido el título. Gente que conocemos en vacaciones de Emily Henry. Hace poco, en enero, los primeros días de enero había salido la película y yo tenía la idea de, voy a leer el libro ni bien empiece el año, cosa de ver la película ni bien salga. No lo leí y por ende todavía no vi la película, así que no sé qué tan bien o qué tan mal adaptaron el libro. Me pasó algo. Yo esperaba que me encantara porque leí a Emily Henry el año pasado con Book Lovers. Que si hablamos de tropes literarios, es un Rivals to Lovers entre, no me acuerdo si Nora era editora, o no, Nora creo que es agente literario, y Charlie, que también es agente literario, creo que eran agentes literarios los dos, y él después es editor o es agente literario y editor, una cosa así. La cosa es que ellos, en Book Lovers estoy hablando, me acuerdo que la historia era, ellos se conocen, como que no hay feeling, y después es un libro que es recontra cliché, sigo hablando de Book Lovers,
y que se burla de ser un cliché. Porque la hermana de Nora es solo Nora y su hermana, y la hermana de Nora quiere hacer un viaje a un pueblo y le dice a Nora, vamos a hacer este viaje y vamos a hacer una lista de cosas que tenemos que cumplir y vos te vas a enamorar de uno del pueblo y vas a tener tu aventura pueblerina y después vamos a volver a la ciudad, vamos a hacer como que no pasó nada. Y ese es el típico cliché de las películas de la ejecutiva que va al pueblo y se enamora de un leñador. Y Nora y la hermana como que bromean en muchos momentos del libro con esto. Y se me hacía muy gracioso que fuera un cliché, que se burlara de ser cliché. Y que obviamente en el pueblo está Charlie, entonces Nora y Charlie se reencuentran y tienen conversaciones que no tuvieron en esa primera charla donde no hubo nada de feeling. Y obviamente vos sabés que van a terminar juntos y ellos saben que van a terminar juntos, pero incluso se burlan porque es un cliché que se burla de ser cliché. Entonces yo Book Lovers lo amé, lo leí en 2 días y me encantó, me había encantado, había sido un 10 de 5 estrellas. Y yo esperaba que con Gente con las en vacaciones me pasara exactamente lo mismo, porque es la misma autora y porque es otro cliché recontra usado que es el de Friends to Lovers. No me gustó. O sea, me gustó. No voy a decir no me gustó porque la verdad es que me gustó, lo disfruté un montón. Me pasó algo gracioso de que yo lo empecé a mitad de mes, leí 15% del libro. A la semana me senté de nuevo, leí otro 15% del libro. Y el 28 de febrero dije, yo este libro lo voy a terminar hoy. Y yo pensé que quedaban 150 páginas. Me quedaban 300 páginas que las leí en un día. Estuve 4 horas leyendo con el celular. Obviamente al otro día me dolía la vista, pero bueno, yo lo terminé el 28 de febrero como quería. Y diciendo esto de los días, también digo, cuando leí Book Lovers, lo leí en un fin de semana. Y yo, Gente que conocemos en ocasiones, lo terminé en un día, esas 300 páginas que me quedaban, porque yo quería terminarlo, no porque la historia me hubiera enganchado tanto. Como digo, es un cliché, es un friend to lover que vos sabés que van a terminar juntos, los personajes probablemente saben que van a terminar juntos, pero llegué a un punto de la historia que dije son dos pelotudos. Porque, ¿qué pasa? La historia va de Poppy y de Alex. Dos personas que se conocen en la universidad hace 12 años, de cuando empieza la historia, hace 12 años que ellos se conocen, que son personas totalmente distintas. Ella es como recontra alegre y recontra sola. Me hacía acordar mucho a Jessica Day de New Girl. Es Poppy, tipo Jessica es Poppy o Poppy es Jessica, mejor dicho, porque New Girl es más viejo que Gente con las mismas vacaciones. Y Alex es como muy perfectito, como muy tímido también. Y nada, Poppy nos va contando que ella y Alex tienen un arreglo de todos los veranos salir de vacaciones juntos. Porque se conocen en la universidad, se hacen amigos, pero después por cosas de la vida no pueden coincidir para verse más que en ciertas fechas. Entonces tienen el verano para irse a vacacionar a algún lado. Poppy tiene o tenía un blog de viajes, con eso se hace famosa, después consigue trabajo en una revista y lo que primero eran viajes low cost, contando las monedas y alquilando súper baratos, se convierten en viajes pagados por la revista Destinos de Lujo y ellos siguen yendo juntos todos los veranos a vacacionar. ¿Qué pasa? Cuando la historia arranca, Poppy nos dice que lleva 2 años sin hablar con Alex por algo que pasó en Croacia. Yo tuve 800.000 teorías de qué era lo que había pasado en Croacia y la historia va saltando entre el presente de Poppy teniendo un mal momento laboral y diciendo voy a hablar con Alex a ver si quiere tener un último gran viaje de vacaciones y tratar de arreglar las cosas y va saltando contándote qué pasó hace un par de veranos, ¿no? Te dice, hace 12 veranos y te cuentan cómo se conocieron, hace 11 veranos y te cuenta cómo viajaron la primera vez. Así te va contando todos los viajes que tuvieron a lo largo de estos 12 años de amistad y te va contando el presente de Poppy volviendo a hablar con Alex y diciendo hagamos un último viaje y tratemos de salvar esto. ¿Qué pasa? No es que Poppy me haya caído mal, tampoco Alex me cayó mal. Alex creo que me gustó más que Poppy, pero no me terminó de cerrar la historia. Porque es como que todo el libro te hablan de, ay, lo que pasó en Croacia fue terrible. Y cuando llegas a lo que pasó en Croacia, se hubiera resuelto si ellos hubieran hablado como dos personas adultas que son amigas hace 10 años. Bueno, 12 años, 10 años, ¿no? Porque si hace 2 que no se hablan, si hubieran hablado como dos personas adultas que son amigas hace 10 años,
nada de lo que pasaba en el libro hubiera pasado. Y después me acuerdo que hice la anotación en el libro de esto no hubiera pasado si hubieran escuchado esa canción de Taylor Swift que dice que arruina la amistad. Porque está todo contado desde el pop de Poppy, desde el punto de vista de Poppy. Entonces, vos no sabés qué sentimientos tiene Alex. Pero por cosas que te cuenta Poppy, vos te das cuenta que los dos en algún momento quisieron estar con el otro. Y Poppy está todo el tiempo que desde el primer momento en que lo conoció, ella está diciendo, bueno, la posibilidad de, y si algo hubiera pasado, es del 5%. Y yo no quiero que pase algo porque somos amigos. Pero vos te das cuenta que los dos quieren que pase algo. Entonces llegó un punto en la historia que dije, son dos pelotudos. No puede ser que tenga 400 páginas esta historia. Que podría tener 50, 100 páginas menos. Y la historia se resolvía igual. Dicho esto, me entretuvo un montón, me hizo reír, me sacó alguna que otra lagrimita en algún momento. Porque para eso están los clichés, para hacerte feliz y para hacerte decir, nunca nadie me va a querer tanto como el varón literario que escribió Emily Henry. Pero dicho esto, también digo, esperaba que me encantara y no lo hizo. Vine con muchas expectativas al libro y no las cumplió. Yo le di 4 de 5 estrellas porque, dicho todo lo anterior, como dije, los personajes no me cayeron mal. Me gusta esto de los viajes, me gusta que te va contando la dinámica de su amistad, los lugares donde visita, las dinámicas con otros personajes. Pero al mismo tiempo esperaba más. Podría ser un 3 sobre 5 estrellas, pero es un buen cliché dentro de todo, aunque no es mi cliché favorito. No sé si tiene algo que ver con el trope. Tendría que leer más Friends to Lovers para ver si es problema mío con este libro o problema con el trope en general. Así que es entre un 3,5 y un 4 sobre 5 estrellas. En fin, dejemos de hablar de gente que conocemos en vacaciones hasta que yo vea la película y diga si es mejor o peor o si también me decepcionó, en cierta forma. Aunque no lo creo porque... se me fue el nombre del autor. Tom Blyth. Tom Blyth es Alex Nielsen, así que no creo que tenga muchas quejas. Porque Tom Blyth fue Snow y me hizo tenerle más simpatía a Snow de la que le tuve en el libro. En fin, tema aparte. Última lectura que tuve en el mes fue Una ciudad flotante de Verne. Yo hacía muchísimos años que no leía Verne. La última vez que leía Verne yo estaba en la primaria. De eso ya hace una vida porque ya terminé la universidad. La cosa, yo había leído a Verne en la primaria y me acuerdo de haber leído 5 semanas en Globo y me acuerdo de haberlo disfrutado un montón. Y yo no sé cómo llegó este libro a mi casa. Yo soy de las personas que le anota la fecha y dónde lo compró o quién se lo regaló. Y este no tiene anotado nada. Yo no sé cómo vino a parar a casa porque yo no lo compré. Mis papás tampoco lo compraron. Apareció. Alguien nos lo debe haber dado, no sé. Y yo me acuerdo de haberlo querido leer hace unos años y haberlo dejado después del primer capítulo porque me había aburrido. Y el año pasado volví a conectar con la escritura de Verne al leer... lo quiero mostrar porque es divino. La Vuelta al Mundo en 80 días en esta edición preciosa que sacó... ¿Quién fue? Espérenme. No me acuerdo quién lo sacó para acá. RBA, no sé. Pero es esta edición mini divina que ahí se nota que brilla, que tiene canto dorado, que tiene ilustraciones. Es realmente preciosa. Yo volví a leer a Verne con este libro y dije, yo amo esta historia. Tipo, La Vuelta al Mundo en 80 días, lo amé, me fascinó. Entonces, me acordé que estaba este libro en casa y dije, ahora que reconecté con la pluma de Verne, voy a leer Una ciudad flotante. ¿Qué me pasó? No lo sentí como Verne. Igual es una muy mala elección de palabras porque, como dije, recién volví a leer a Verne el año pasado y en mi vida leí 2 libros de él. Pero me pasó que La Vuelta al Mundo en 80 días es un libro con un montón de aventura. Básicamente porque están viajando 80 días y le pasan 800.000 cosas a Fox y a Passepartout. Pero yo esperaba acá también una historia de aventuras. Que pasara algo en esta ciudad flotante, que la ciudad flotante básicamente es un barco, es el Great Eastern, que viaja de Liverpool a Nueva York en 1867. Entonces yo esperaba que pasara algo, que me hablaran, no sé, que enfrentaran un huracán, que enfrentaran un iceberg, que pasara algo. Básicamente la historia va del protagonista contándonos los preparativos del viaje, porque es un barco que arranca medio roto. Los preparativos del viaje. Cómo arranca el viaje.
las millas náuticas que llevan recorridas, la velocidad, bla, bla, bla. Y la pizca de drama a esta historia se la da que el protagonista se encuentra en el barco con un amigo de él. Este amigo a su vez está con otro amigo. El protagonista dice que ve a su amigo un poco raro. Entonces cuando el amigo se va, habla con el amigo del amigo y le dice, che, ¿qué le pasa a este? Entonces el amigo le cuenta que Fabián, que es el amigo del protagonista, se iba a casar. Estaba totalmente enamorado, la muchacha totalmente enamorada de él. Se iban a casar, pero el padre de la muchacha la promete a otro señor por un arreglo económico. Entonces Fabián tiene el corazón roto porque su gran amor se casó con otra persona en contra de su voluntad. Piensen que para la época los matrimonios arreglados, moneda corriente. ¿Qué pasa? El viaje sigue, el protagonista nos va contando, no sé, hoy se hizo una fiesta en el barco, hoy es domingo y se hicieron los servicios religiosos, cada religión tiene su servicio religioso. Llevamos recorridas tantas millas, bla, bla, bla. Hasta que un día el protagonista se entera que el marido de la que fue el gran amor de su amigo Fabián está en este barco. Entonces habla con el amigo de Fabián y le dice que evitar que estos dos se crucen porque no sabemos qué puede hacer Fabián. Todo se complica cuando nos enteramos que aparte está el gran amor de Fabián en el barco. Entonces, el protagonista y el amigo de Fabián dicen, hay que evitar que estos se choquen porque va a ser una catástrofe. Obviamente llega al punto de la historia, porque tiene que haber drama, en que Fabián se encuentra con este tipo. Y hay un enfrentamiento, obviamente. Pero sentí que se resuelve muy rápido. No voy a contar cómo se resuelve, pero se resuelve básicamente por el poder del guión. Yo venía leyendo el enfrentamiento y de repente se termina. Ya está, solucionado. Y yo quedé tipo, ¿es eso? Está. Entonces, después la historia sigue. El protagonista llega a destino, nos cuenta que su idea es pasear por Estados Unidos, porque como dije es de Liverpool a Nueva York. Nos cuenta cómo va a visitar las cataratas del Niágara. Y después el libro termina en que el tipo vuelve a subir al Gretes para hacer el viaje de Nueva York a Liverpool. Básicamente esa es la historia. Conté el final porque la verdad es como... Para mí el libro podría haber terminado cuando el tipo se baja del barco. No pasa mucho. Me pasó algo parecido a lo que me pasó con Gente con Nosotros en Vacaciones. Le podría dar menos estrellas, pero Gente con Nosotros en Vacaciones fue un cliché que me entretuvo. Y yo buscaba un cliché que me entretuviera, entonces dentro de todo lo compensó. Me pasó con Una ciudad flotante, y que yo esperaba un libro con más aventura. Pero dentro de todo, todos estos datos de lo que pasa en un barco no me aburrieron, que yo pensé que me iban a aburrir. Pero entiendo que a mi yo de hace, no sé, 10, 15 años, cuando lo intenté leer por primera vez, me hubiera aburrido porque hubiera querido leer más aventura. No es un mal libro, es un buen libro. Tiene su pizca de drama, tiene su dato, contexto histórico de cómo eran los viajes en esa época. Podría ser un 3 sobre 5 estrellas, podría ser un 3,5 sobre 5. Yo le puse una clasificación de 4 en Goodreads, pero tranquilamente no le puedo poner 3,5. Y no le quise poner 3 porque creo que tampoco es un 3. Entonces le puse 4, pero es un 3,5 sobre 5 estrellas. Esperaba más, pero como no conocía de qué iba la historia, tampoco es que me decepcionó, pero esperaba un poco más. En fin, después de mis 20 y pico de minutos hablando de libritos, esas fueron mis lecturas del mes. Nada, veré qué me depara el mes de marzo. Gracias por ver y los estaré viendo en el próximo video cuando haga las lecturas de marzo.